noche, pero le damos la bienvenida a todos a este su espacio legal. Equipo, buenos días, tan seco. Bueno, no, con mucho ánimo, porque se durmió bien. República Dominicana, bienvenidos a este su espacio, con muchos temas. Creo que la semana estuvo bien cargada de cosas y hoy lo vamos a analizar todo. Buen día, República Dominicana. Seco nunca, Evelyn. Aquí está todo el mundo mojado. No, Todo el mire, mundo un mojado. evento. Bienvenido al mejor programa de contenido jurídico social que tiene la República Dominicana, Legal Radio para todos ustedes. Así es, y como cada sábado les recordamos que nos sigan por nuestras plataformas digitales. Señores, busquen RCC Media, Rumba FM, como se le haga más fácil, pero yo sé que aquí tenemos Twitter, Facebook, YouTube, ayúdenme, No hay Instagram, queja, el tenemos que de quiera todo. seguir. Y teléfono en cabina, no hay ni quejas ni hay excusas para no estar en sintonía con Legal Radio. 809-682-9850. Si usted quiere hablar de la lluvia, llámenos, que estamos en lluvia hoy. Y de verdad, las inundaciones provocadas por la lluvia ayer, sobre todo el territorio nacional, afloraron muchísimas realidades a las que nos enfrentamos los ciudadanos cada día en menor dimensión. Pero esta alerta verde que hubo para muchísimas provincias, incluyendo el Distrito Nacional, nos llama a cuidarnos, a tener prudencia, sobre todo las poblaciones de zonas vulnerables. Ante cada evento anunciado, ya esto es una muestra de que debemos esperar lo mejor, pero estar preparados para lo peor. Porque lo de anoche fue caótico, sorpresivo, es decir, impresionante. Yo misma salí a las 6:30 bajo un agua que yo esperaba que en una hora ya iba a cesar, más no fue así. Eran las 10, 11 de la noche y todavía estaba lloviendo a cántaros en Santo Domingo. Y yéndonos al ámbito legal, mañana 6 de noviembre, nuestra Constitución está de aniversario. Debemos destacar que esta última, digamos que modificación, aunque fue una Constitución totalmente estructurada en la última 2010, ¿verdad? Sí, en el 2010, aunque en el 2005 tuvo una El modificación. 2015. 2015, perdón, que no fue relevante. No fue porque fue política. Sola fue política. Es un sí. tema político, pero en realidad, en cuanto a reconocimiento de derechos, conformación social democrática del Estado, la Constitución marcó un antes y un después, una Constitución totalmente aplicable, pragmática, donde el ciudadano conoció muchísimos derechos que no sabía que tenía y que podía exigirlos al Estado. La Constitución tiene muchísimas medidas, contiene muchísimas medidas interesantes y muchísimos reconocimientos de derechos. Algo tan simple como es el trabajo doméstico para la mujer en la casa debe ser reconocido y eso genera un derecho económico. Aunque en otros países ya más avanzados jurídicamente se reconocía, en República Dominicana creo que fue la primera vez y así sucedió con otros temas ciudadanos. El libre desarrollo de la personalidad que hoy estamos viendo, cuál es la posibilidad que abre, ¿verdad? Sin entrar en esos detalles porque son bien, se generan mucho debate. Así que mañana es a celebrar todo, sobre todo el área jurídica nacional, el aniversario de la Constitución. Y los tribunales de la República siguen activos con los casos de corrupción. Rechazada la fusión de Coral y Coral 5G. Lo discutimos yo. Era una sola acusación, con independencia de lo que hubo, de lo que aconteció en la etapa investigativa, pero es un solo expediente, y así lo dijo la magistrada Yanes Rivas, Ministerio Público, ¿qué me pide? Tú hiciste una sola acusación, tú tienes el control de la etapa investigativa, vamos a conocer tu preliminar con una sola acusación y asumo yo, esto no lo dijo la juez, que las consecuencias derivadas de esa actuación pues impactarán en el resultado de esta etapa preliminar. Otro tema doloroso es el hallazgo del cadáver del joven Jesús Cuevas. Esto es un tema que realmente resulta nefasto para la ciudadanía en general. Su homicida, confeso, expone los detalles del hecho, no deja de ser un hecho cruel. La modalidad en nuestro país cada día se agrava en relación a la comisión de delitos. Hemos visto cómo se ha incrementado la violencia, incluyendo el reclamo de derechos. Veamos la zona norte, que a mí me toca muy de cerca, Villamella, Santo Domingo Norte. Si las personas tiradas a la calle,
protestando por los hechos de violencia, la inseguridad que se vive, los atracos, los microtráficos, puntos de droga. Y creo que esto debe llamar la atención de nuestras autoridades y de la ciudadanía. El hecho del hallazgo del cadáver del joven Jesús Cuevas, pues provocó una reacción de la comunidad LGBT, que hizo un reclamo de la protección de los miembros de esta comunidad que están siendo azotados últimamente, y lo hemos visto, inclusive en grandes figuras. Señores, y eso debe alertarnos, porque los crímenes homofóbicos es una raya gris muy fina que lo separa del tipo de delincuencia tradicional, y que vimos, lamentablemente estamos avanzando en métodos de comisión de delitos. ¿Qué opinan ustedes? Mira, yo te diré algo. Michael Stone escribió y analizó desde la Escuela de Oxford de Sociología Criminal lo que se llama el índice de maldad. Desde el número, lo englobó creo que en 23 o 26 tipos, y era desde legítima defensa al psicópata, que elevó al número 1 al sociópata, que era esa persona que podía entrar en la sociedad, ser una persona encantadora y por dentro tener las intenciones criminales más nefastas. Yo creo que esto es un reflejo de una sociopatía que la sociedad debe de encarar, debe de establecer, debe de evaluar, deben de crearse perfiles criminales. Yo asesoraba una tesis de la Escuela del Ministerio Público y trataba sobre crear un perfil criminal o un perfil criminológico del agresor sexual. Y en sus diferentes medios no encontrábamos estadística para hacer un análisis conclusivo, no encontrábamos análisis de perfiles y tuvimos que construir. República Dominicana merece que ese caso no solamente no se repita, y tratar de que dentro de la política criminal estén enfocadas a que se respete a la comunidad LGBT en República Dominicana, y que los medios por los cuales se han estado ocurriendo, que han sido ya de manera alarmante, estamos diciendo que son 221, 23 casos de desaparición reportados, que si lo miramos por lo que va de año, estamos hablando que una persona desaparece cada 36 horas. Y eso es alarmante, y obviamente que debe de ser observado por todas las instituciones públicas del Estado. Entonces, explícame algo, Manzano. ¿Ese perfil psicológico obedecía quizá a la tesis de Enrico Ferre y de Lombroso? No, y eso se dejó atrás. Dios mío. Yo quiero saber cuál es la diferencia. No, porque es un tema conductual. Realmente el Lombroso era un perfil físico. Si tú lo ves hoy, es un perfil físico, una discriminación en base a tus rasgos étnicos. Conductual. Pero conductual. Sí, pero aún bueno, así, a posteriori, digamos, ¿verdad? Pero también acuérdate que Ferri era la sociología criminal. Pero pasaba. tú sabes, aquí tú el feo es culpable. Es que es la sociología la que identifica los delitos. Sociología criminal, el padre de la sociología criminal, Enrico Ferri, pero en otros países no son los abogados. Creaba perfiles. Lo que pasa es que perfilarlo es post, digamos, pero bueno, es otra discusión interesante al respecto. Yo te voy a decir algo, y esto es una opinión que pudieran ustedes verla recible o no. Sin ánimo de interrumpirte, pero interrumpiéndote, a mí me dan miedo los perfiles. Exactamente, a eso que me refiero. A eso que me refiero, cuando se va perfilando la cosa, la gente puede ir, digamos, afinando una idea y generalizando a personas en función de ciertos perfiles. Pero obviamente todos sabemos lo que aportó esa escuela a la criminología. O sea, hay que estar de acuerdo con eso, que tuvo aportes gigantescos. Ese abordaje que le da, eso es peligroso. Pero el perfil sociológico es el análisis de los casos en concreto, ¿verdad? De manera conductual, para identificar y corregir. No se trata de identificarlo como criminal ni delincuente, sino para corregirlo, porque no lo puedes eliminar, no lo puedes solo dejarlo al tema penal. En el uso adecuado de esa perfilación, de ese perfilado criminal. Porque, es decir, tú llevarme un perfilado criminal para que una persona sea juzgada conforme a ese perfil y no investigada, o que sea preventiva, que se prevenga la comisión del delito en base a ese perfil, que yo diga, bueno, esta persona tiene características de ser un psicópata. Déjame
tomar una medida de seguridad. Pero ahí es que Joel tiene razón. Dice, sí, el perfil debe ser conductual, no debe ser crear un perfil de que mira, como Enrico Ferri, que te tiene... Exacto, nada más para juzgarte, sino para tratarte. Y de ahí la importancia de la sociología y de lo que hablamos en días anteriores, del tema multisectorial, de que existan instituciones que realmente hagan un trabajo de colaboración una de otra y así poder trabajar la sociedad. Porque desde la óptica de Manzano, que es digamos que es investigativa y académica, así está perfecto. Pero mis amigos, esto podría ser algo, digamos, risible, pero también tendente a hacer un análisis. ¿Ustedes creen que pudiera influir algo esta serie popularizada en Netflix actualmente de Jeffrey Dahmer, con relación a que a pocos días de eso una persona, o sea, y de la forma... Es una posibilidad, ¿por qué no? Es una posibilidad sujeta a estudio. Aquí hay muchas personas que se dedican a ver cómo influyen los jóvenes muchas novelas, por ejemplo, narconovelas y estas series que impactan a personas que tienen, digamos, debilidades mentales y que creen que pueden trascender simulando conductas que ven en series particulares. No sé si a ustedes le hace algún sentido esta idea. No, esa es una hipótesis válida que debe de ser. Porque fíjese que fue a pocos días, básicamente, de popularizarse esta serie, que viene un caso en la República Dominicana tan atroz e inusual como el que acaba de ocurrir. Mira, eso es un tema como las emociones, que tú no puedes dejar de sentirlas, pero tienes que controlarlas. Entonces, esa influencia, si tú no tienes la capacidad de saber que tú estás viendo un guión, una trama elaborada por una persona, digamos que para un fin específico, óyeme, tú puedes asumir el personaje y convertirte en un antisocial, como en este caso, digamos que en un criminal, porque de primera vista, esa persona, el mes que viene la deberían estar juzgando. Pero eso pasa en todas las sociedades. Porque no hay nada que investigar. Yo no es decir, pasa en todas las sociedades, pero nosotros... La humanidad no se ha preparado, como que no hay un enfoque, un estudio para eso. Hay sociedades donde tú dices, bueno, si eso ha pasado siempre, supongamos en Europa, en Estados Unidos, donde fuere. Pero escúchame, en Estados Unidos que un niño agarra una escopeta, un revólver y se mete a un colegio a matar a otros. Ustedes ven estos tipos de juegos, videojuegos, donde los niños están matando personas desde una consola o desde la virtualidad. No, y lo asequible que es eso. Exactamente. Ambas cosas. Tanto los videojuegos agresivos, promoviendo los asesinatos, ¿verdad? Como también las armas de fuego. Pero hay un tema. Por ejemplo, en España, en el caso Laura Luelmo, esa muchacha que se necesita una profesora y desapareció, y apareció violada, descuartizada, y luego se determinó que era un señor que había salido por agresión sexual. Y su hermano gemelo también había estado por agresión sexual. Entonces se comenzó a hacer hace 3 años una reestructuración de todo lo que se había estudiado con relación a los perfiles criminales de agresión sexual. Y se determinó que son incorregibles. Por eso se les pone grillete, se observa y se va a tratamiento médico y se consideran personas con enfermedad patológica. ¿Por qué? Porque aprovechan el tema de la víctima. Y se llegó tan lejos que intervino la Escuela de Medicina para determinar científicamente si había un gen, así mismo como la predisposición al juego, el que canta, el que baila, el que tiene el gen de hablar, ¿me entiendes? A ver si había un gen que se desactivaba en el perfil criminal. Y se determinó científicamente que no, pero que había que hacer más análisis para ser concluyente. Y eso hay que analizarlo, hay que evaluarlo, porque si no se evalúa, ocurren ese tipo de cosas. Sí, es un tema complejo. Realmente entiendo la importancia del perfilado. Como siempre, me decanto con la posibilidad de prevención, la obligación estatal de crear oportunidades, de crear atención para estos jóvenes, la colaboración social por parte de las personas que son miembros de la comunidad, porque es un trabajo de todos, y es una transformación social de avanzada que nos va a costar tiempo. Lamentablemente son estos hechos los que disparan esas alarmas y tenemos que enfrentarlo. Evelyn, entrando quizá en otro punto al que tú comentabas al principio del programa, el tema de las inundaciones, ¿cómo podemos enfocarla
o qué podemos tener de ella en el aspecto jurídico. ¿Qué le parece a ustedes ver el asunto relativo, digamos, a las obligaciones de las aseguradoras frente a los daños de la catástrofe? Hay ese caso de fuerza mayor. Por ejemplo, el caso de los vehículos. Un vehículo que estaba parqueado en un lugar, estamos hablando de que la conducta de la persona no produjo un daño, es decir, que no pudieran alegar que fue una falta atribuible al propietario del vehículo y que de repente empieza a llover, tapa el vehículo y básicamente lo destruya, porque además de que destruye su interior, obviamente su motor y su funcionamiento en sentido general. Ese costo para reparar ese vehículo, las aseguradoras, la pregunta es, ¿tienen que ver? Yo sé que obviamente tenemos que analizar las pólizas individuales, qué riesgos fueron contratados, pero es interesante verlo, no solamente desde el punto de vista de los vehículos, sino también de las propiedades. Aquí hay propiedades aseguradas. Y bien me dijo Evelyn ahorita fuera de cámara que hubo a un colega que la pared de su oficina se destruyó, creo que se cayó la pared. Se derrumbó, sí. Se derrumbó la pared. Entonces, si la propiedad está asegurada, obviamente lo correcto sería acudir a quien compró ese riesgo para que lo repare, para que repare el daño que ha causado. Entonces, sería bueno hacer un análisis general de dónde pueden las aseguradoras o cómo las personas pudieran acudir a estas aseguradoras. Para ello les invitamos a observar su póliza, a verificar el contrato, verificar hasta dónde se extiende el riesgo en que fue asumido por la aseguradora, para que aquí podamos ir creando soluciones a estos daños. Estoy de acuerdo. Tuve un familiar muy cercano, tú conoces el caso, que tuvo pérdida total en el evento catastrófico ambiental en la zona de Higüey. Y cuando revisamos la póliza de seguro no estaba incluidos los daños por inundación o por lluvia. Y si tú pagas, y la aseguradora, como es un ente regulado, que ya Joel lo ha explicado con el tema del caso Mantequilla, que hay un ente de políticas de Estado que regulan, si la póliza y el reaseguro no está cubierto, pues no lo puede cubrir. Pero estuve revisando en un caso reciente de que casi la mayoría de las pólizas que digan daños comprensivos cubren los riesgos de este tipo de catástrofe, porque no solo se cubre por violación a la ley de tránsito, que ese es el riesgo a tercero, sino también el daño propio, el daño que provea simplemente de la reacción. Eso es como si fuese una especie de responsabilidad objetiva. Excelente observación de Joel. Todo el mundo pida su póliza, entren en las páginas y busquen. Y yo le agregaría, busque la política, ¿verdad?, de cada póliza, pero busque las directrices de la Superintendencia de Seguro y busque la póliza a nivel internacional. Si hay una aseguradora que tiene filiales internacionales, tiene mayor garantía y ustedes lo ven ahí y reclamen, no se queden sin reclamar. Sí, en Estados Unidos una vez se cayó una grúa de estas grandes que construyen edificios y los daños fueron no solamente a propiedades, sino también a vehículos. Obviamente que los seguros debieron responder, aunque quizá este tipo de asunto no estaba previsto originalmente en el contrato. Siempre hay cláusulas que abarcan, como la que acaba de decir Manzano ahora mismo, que pudieran abarcar, o sea, es cuestión de estudiarla, que pudieran abarcar estos daños para que las personas puedan reclamar. Sí, es un tema, por ejemplo, como lo que Manzano dice, el coaseguro o el respaldo de reaseguradoras internacionales y el concepto de lo que implica el daño comprensivo o daño accidental, que no tienes tú que estar, realmente no puedes, no tiene que ser un daño provocado por una acción directa tuya o de otra persona, sino lo que te decía ahorita, que incluye la denominada fuerza mayor que tanto conocemos aquí en República Dominicana y que evidentemente es exigible. Usted puede acercarse a su aseguradora o a su filial de reaseguro, y como pasa en las entidades bancarias, también las empresas de seguro tienen una entidad que le dice lo que ellas deben cumplir, y esas son como analizar la letra pequeña de los contratos en este caso. Fíjate qué pasa, Evelyn. Lo que pasa es que cuando, por ejemplo, una compañía de seguros va a operar en un país, lo primero que se hace obviamente es un estudio, digamos, sociológico en sentido general y hasta climático del país. Es decir, que yo puedo asegurar en función de los riesgos más comunes del país. Entonces, por ejemplo, aquí en República Dominicana, para poner un ejemplo más simple, nosotros no tenemos el problema del clima, del frío.
En tal sentido, hay aspectos relativos a las tormentas de nieves, a la paralización de un trabajo porque el clima era muy alto, porque se llenó de nieve. No tenemos ese conflicto, entonces ese aspecto no lo tenemos tratado. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que pasó en República Dominicana, si bien es cierto que es un país que se encuentra en el foco de los huracanes, este tipo de lluvia que ocurrió como la de ayer es históricamente inusual en la República Dominicana. Sí, pero eso no lo excluye la responsabilidad. Estoy diciendo que cuando se prevén este tipo de contratos, las aseguradoras dicen, bueno, como no es tan inusual, también comparten ese riesgo, porque es un riesgo que ocurre, incluso es una temporada en el año, y cuando ocurre, normalmente los impactos son de vientos huracanados, más que de inundaciones. Las inundaciones son focalizadas. Podemos ver una inundación que ocurrió una vez a propósito del desbordamiento de un río en San Juan, y así por el estilo con algunas presas. Pero inundaciones por lluvia, es decir, lo que ocurrió ayer, según hemos escuchado a los expertos, porque no somos expertos en esa área, tú me decías, Evelyn, y lo leí también, obviamente, de Osiris de León, que ayer llovió en un solo día el 50% de toda la lluvia que debió caer en noviembre. Es más, incluso vi que llovió más en 3 horas que llovió más de la mitad en 3 horas de toda la lluvia que cayó en un huracán citado por Osiris de León. Es decir, en 3 horas, porque si en 24 horas tenemos 238 milímetros, que fue básicamente lo que dijo Osiris, en 24 horas todos sabemos que en la medida que va cayendo, en función del tiempo se va drenando. Pero si cae toda junta en 3 horas, el tiempo para drenar es más difícil. Es decir, que fue algo completamente inusual, y estoy seguro que eso no solamente fue previsto por la ciudadanía, sino también no fue previsto por las aseguradoras. Mira, por eso nuestra invitación a que vayan a sus contratos de seguro a ver qué puede ocurrir. Y antes de pasar al próximo segmento, otro aspecto importante, que evidentemente, como tuve la oportunidad de estudiar Derecho Marítimo, lo sé, existieron furgones cargados que el agua se los llevó. Ese es otro aspecto importante para reclamos también en materia de pólizas de embarque, de pólizas de transporte de carga, que no es solamente daño a vehículos y propiedades inmuebles y temas de salud, sino que hay otros segmentos donde las personas deben prestar atención a las obligaciones de sus aseguradoras con respecto a esa carga, las obligaciones portuarias, las obligaciones de transporte de mercancía. Todo ha dado apertura a un mundo de posibilidades, digamos, producto de esta actividad tan inusual. Señores, vamos a una pausa. Les invitamos a que continúen con Legal Radio cada sábado